Vamos a estudiar el quinto mandamiento, que dice, Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Permíteme que me tome un momento para explicarlo. Honrar antes que nada significa dar peso, dar importancia, dar reverencia al padre y a la madre. Padre y madre representarían nuestro padre y madre físicos, es el primer significado del mandamiento, pero también en las Escrituras se refiere a todas aquellas autoridades, nuestros padres y madres espirituales, nuestros líderes en aquellos días reyes, gobernadores, amos y el resto. Hay una promesa junto con este mandamiento de que nuestros días se alarguen, por lo que la obediencia conduce a una vida buena y larga. Así que la orden es respeto, lealtad, reverencia y gratitud. Lo tomamos en un sentido amplio el padre y la madre, o todos aquellos que nos guían, quienes ejercen autoridad sobre nosotros. Al igual que todos los mandamientos, es difícil, ya que los líderes hacen cosas que despiertan nuestra falta de respeto, que son fáciles de criticar. También es propio de la naturaleza humana pensar que sabemos mejor cuando sucede algo que no aprobamos. Hace algunos años, cuando era un profesor universitario nuevo, estaba emocionado de que me pusieran en un comité de estudio de cierta importancia. Trabajamos juntos durante meses en un tema determinado, y una vez que se hubo determinado, votamos y decidimos 6 contra 1 sobre un determinado curso. Informamos sobre esto al rector y dijo, muchas gracias por sus estudios y trabajo. Hay un par de razones por las que me gustaría pedirles que reconsideren la decisión. Así que tomamos en cuenta sus comentarios y reconsideramos y votamos de nuevo y decidimos, y una vez más 6 contra 1, que adoptaríamos un curso modificado. El rector nos visitó otra vez y nos dijo, muchas gracias por sus deliberaciones. Necesito pedirles que reconsideren este tema de nuevo. Y sucedió otra vez hasta que finalmente el jefe de departamento le dijo al rector, ¿sería tan amable de decirnos cómo se supone que debemos votar? Y así lo haremos y disolveremos el comité y nos ahorraremos muchos problemas. Y el rector dijo, sí, necesito que voten a la inversa. Así que la orden llegó abajo, teníamos que invertir nuestros votos y el voto fue 7 contra 1 al revés y nos disolvieron. Así que fue una experiencia difícil. Es duro respetar a un líder que dice que puedes llegar a la conclusión que desees siempre y cuando sea la conclusión que yo digo o que él diga. Y es muy fácil criticarlo, pero no tenemos idea de cuál es la presión bajo la que estaría el rector, tal vez sea la junta o el presidente. Le estaban diciendo que debían tomar una decisión determinada, y probablemente sea injusto que lo critiquemos, pero sencillamente no sabíamos lo suficiente. Es propio del ser humano pensar que sabemos lo que no sabemos, es propio del ser humano exagerar nuestra competencia, y es muy fácil ignorar, desobedecer o faltar el respeto a las autoridades. Este mandamiento, como el resto, es muy amplio. Dice que debemos respetar a nuestros padres. La Biblia en otras partes dice que cuando nuestros padres son mayores, debemos cuidarlos, debemos ser atentos, debemos respetarlos de diversas maneras. Los respetamos en nuestro corazón. Tenemos buenos pensamientos, los amamos, estamos agradecidos. También les hablamos y hablamos de nuestros líderes de manera respetuosa. Somos amables y respetuosos en nuestro comportamiento, somos agradecidos e imitamos sus virtudes. Aprendemos de lo que hicieron bien, somos obedientes a sus mandamientos y lo hacemos en sumisión a los maestros, supervisores y gobernadores, no solo a nuestros padres. De nuevo, hay una base del mandamiento que nos va a ir bien, de que se van a alargar nuestros días en la tierra que Dios nos da. También hay algunos castigos junto con la ley. Uno de ellos es que si alguien pega, y la palabra que se usa en Éxodo 21, versículo 15, indicaría un golpe muy fuerte, un golpe incluso mortal. Si alguien golpea a sus padres, hay un castigo muy severo. También hay un castigo por maldecir a nuestros padres. También hay un castigo por rebelarse en contra de nuestros padres. Y se describe en Deuteronomio 21, versículos 18 al 21, hay un castigo de muerte junto con esto, y veremos por qué en un momento. Aparecerá así: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre,
ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Podemos sorprendernos de este mandamiento. ¿Qué haría falta? ¿Cuán corrupto, rebelde y obstinado? ¿De qué tipo de glotonería y embriaguez debe ser culpable un hijo, de modo que sea tan malo para que sus padres digan que la única solución posible es que su hijo muera? Quiero decir que debe llevarse a cabo un juicio estando todos juntos, el padre y la madre, afirmando que es completamente intratable y que debe morir. Podemos imaginar que tal vez este mandamiento nunca se llevó a cabo en Israel. Es cierto que no hay constancia de que se haya llevado, y no deberíamos verlo como una orden que ocurrió a menudo. Imaginemos, de hecho, que si un niño era corrupto, seguramente la madre o el padre, uno de ellos diría, dadle otra oportunidad. Es más bien como una advertencia que dice, no sigas este camino. Es un aviso. Dice, si eres lo suficientemente rebelde, verás que te puede llevar a la muerte. Deberíamos preguntarnos si alguna vez se llevó a cabo en Israel, pero aunque nunca se produjere, esperemos que no. Nos hace ver que en una rebelión suficiente contra cualquier mandamiento conduce a la muerte. De hecho, si buscas a lo largo del Antiguo Testamento, encuentras que en algunas circunstancias la mayoría de los 10 mandamientos tiene una pena de muerte junto con ellos, y de nuevo, la gran mayoría de las veces, por lo que podemos decir, esas penas de muerte nunca se llevaron, pero nos dicen, rebélate lo suficiente. Y el resultado es la muerte, y eso incluye la rebelión contra los padres. En cambio, lo que Dios quiere es que respetemos, aprendamos, obedezcamos, imitemos, tomemos instrucción y tengamos una vida buena y larga en la tierra. De nuevo, nuestro mandamiento es que debemos honrar a nuestro padre y madre, y lo hacemos con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes, y cuando nuestros padres son mayores, con nuestros cuidados. Es algo que la gente no siempre hace en nuestra sociedad. De hecho, en muchas sociedades, cuando los adultos son muy mayores, sencillamente los abandonan. Esto era cierto entre las culturas antiguas de los indios en América. A veces se les dice a los ancianos, es hora de que mueras. En Europa hoy en día hay leyes que dicen que cualquier persona que haya sido abandonada en un hospital debe ser recogida. Y aparentemente muchas personas abandonan a sus padres ancianos en un hospital, y esto es claramente un caso de falta de respeto. ¿Cómo queremos mostrar respeto a nuestros padres u honrar a nuestros padres? Bueno, una manera de verlo es preguntar cómo lo hacemos en las diferentes etapas de la vida. Así que tomemos los 4. Cuando un niño tiene 4 años, honra a su mamá y a su papá, obedeciendo, limpiando la habitación o yendo a la cama, haciendo lo que mamá y papá le piden. Cuando es adolescente, si tienes 14 años, todavía debes honrar, respetar y obedecer a tus padres, pero ahora la diferencia tiene que ver con la actitud. Los adolescentes fácilmente son propensos a pensar que mamá y papá no saben mucho, por lo que el respeto o la obediencia pueden venir con un movimiento de ojos o con un cuerpo repantigado. Mamá, papá, me habéis dado otra más de vuestras órdenes intolerables. No sé cómo voy a aguantarlo. Y ponen los ojos en blanco y los hombros caídos. Y tal vez eso sea obediencia, pero no es honrar. Cuando tenemos 20 años, necesitamos aprender cómo escuchar a nuestros padres con respeto. A la edad de 24, hay una buena oportunidad para que el niño ya no esté en la casa. Y entonces escuchas, dices, gracias mamá, gracias papá por vuestro consejo. Lo tendré muy en cuenta. O vas a tu madre, a tu padre y les dices, ¿qué piensas que debo hacer? Y escuchas atentamente lo que tienen para ti, pero ya no hay una obligación de obedecerles. De hecho, si alguno está casado a la edad de 24, 25 o 28,
Es importante dejar claro que ya no deben obedecer a mamá y a papá. Con el matrimonio, es hora de tener una nueva unidad familiar, y el marido y la mujer toman sus decisiones juntos. Por lo tanto, es importante poder decir: gracias mamá y papá por vuestro consejo. Lo aprecio profundamente. Ya os diré lo que decidamos. Lo dices de forma educada. Cuando estamos en nuestros 30, digamos 34, es vital mantener una relación. Quizás con 34 años ya tiene un hijo, dos o tres, y tienes que asegurar de que tengan tiempo para estar con sus abuelos. Vas y los visitas si puedes, y los llamas, les hablas de diversas maneras. A la edad de 44 o 54, las cosas empiezan a cambiar. Para este momento, nuestros padres puede que tengan 70 u 80, y si Dios le da largura de vida, puede que hasta los 90. Ahora, los hijos tienen que cuidar de sus padres y hablarles sobre las finanzas y las condiciones médicas, incluso cosas delicadas como cuando ha llegado el momento de dejar de conducir. La clave aquí está en no menospreciar, sino en cuidar con ternura y con respeto. Por otro lado, los padres son responsables, al igual que todos los líderes, de hacerse respetables. Los padres sabios darán órdenes que tengan sentido. No dirás cosas como: soy tu madre, soy tu padre. Harás lo que te digo. Con paciencia explícate, da razones, al igual que Dios nuestro Padre nos da razones para sus mandamientos y nos lleva a sus conclusiones. Cuando Él quiere que veamos algo, puede contarnos historias, así que las madres y los padres no pueden simplemente mandar, sino que deben explicar por medio de historias. Esto hace fácil que los hijos respeten a sus padres. También facilita que los trabajadores respeten a quienes tienen autoridad sobre ellos en el trabajo. Los padres también ganan respeto cuando les proveen a sus hijos con comida, ropa, refugio, sabiduría, una buena educación, cuando guían con justicia, cuando no tienen favoritos, cuando son sabios y cuando se sacrifican por sus hijos. No se trata de ocultarlo, pero confiamos en que un día los hijos sabrán que nos sacrificamos por ellos y que estamos felices de hacerlo. Los bendecimos, les hablamos sobre sus dones y habilidades. De esa manera, los padres y cualquiera que ejerza autoridad se dará cuenta de que están haciendo que sea fácil respetarlos y honrarlos. En Efesios 6 se dice que los padres no deben exasperar, lo que podría traducirse por amargar, a sus hijos. No nos dice exactamente cómo los padres amargan a sus hijos, pero es fácil verlo en palabras duras, cambios de humor, ser un día muy estricto con disciplina y otro día ser muy indulgente, de manera que el niño nunca sabe lo que esperar. Si exigimos lo imposible, claro está que no hará que sea fácil que los hijos nos amen. Cuando mis hijos eran pequeños, estaba intentando enseñarles sus quehaceres, y ellos sabían que cuando tuvieran 4 años y medio o así, deberían repartirles a todos un cuchillo, un tenedor y una cuchara. Y fue duro para ellos hacerlo de izquierda a derecha, y a veces ponían el tenedor a la derecha y la cuchara con el cuchillo a la izquierda. Nunca les decimos: ¿qué haces? Dices: lo has hecho mal. No, le dijimos a nuestros hijos: buen trabajo. Les has dado a todos un cuchillo, un tenedor y una cuchara. Ahora podemos comer juntos. Y te has acordado de que te dijimos que la cuchara y el cuchillo son amigos y por eso siempre quieren estar juntos al lado del plato, y los has puesto juntos, y al tenedor no le gusta ninguno, va pinchando a la gente y por eso va solo, y te has acordado también. Así que buen trabajo. Cuando tratas a tus hijos con ternura y elogias lo que hacen bien, será mucho más fácil para ellos respetarte. También es posible estar en desacuerdo con respeto. Si piensas que alguien está cometiendo un error, un padre o un superior en el trabajo, siempre puedes decir: escucho lo que estás diciendo, estoy seguro de que tienes buena razón. ¿Puedo hacerte una pregunta al respecto? Y sé que has pensado en esto, pero hay otra manera de hacerlo. ¿Puedo preguntarte por qué no estás tomando ese camino? ¿Puedo sugerir por qué pienso que podría ser interesante? Y a todo esto lo debemos hacer como líderes. A veces recordamos que tal vez somos mayores y tenemos una posición, más experiencia o más capacitación, pero no somos mejores que nadie. Los padres no son mejores que sus hijos moral o espiritualmente. Todos somos pecadores salvados por la gracia de Dios, así que a veces defino a la disciplina de la siguiente manera: el proceso por el cual los pecadores más grandes intentan convencer a los pecadores más pequeños de que arreglen sus malos caminos.
Y eso nos mantiene humildes. Somos pecadores trabajando con pecadores. Estamos bajo la disciplina y el liderazgo de Dios, y tratamos de discipular, dirigir y guiar a otros. Entonces será más fácil para nuestros hijos respetarnos. Nuestro tema es el llamado en el Decálogo a respetar a nuestras autoridades, respetar, honrar a madre y padre y también a todas las demás autoridades. Así que respetamos y nos sometemos a las autoridades que Dios ha establecido. Un versículo clave es el de Romanos 13, versículo 1, que dice: «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas». Podemos oponernos en ocasiones y decir: ¿en serio? ¿Ordenó Dios a Nerón o a Hitler y Stalin? De hecho, cuando se escribió ese texto, Nerón era el emperador. Dios ordena a todas las autoridades. Tal vez no entiendas por qué tienen autoridad, puede que estemos convencidos de su corrupción. Pero un rey es un rey, y un líder es un líder, y tenemos que respetarlos tanto como podamos. Es propio de la naturaleza humana criticar a nuestros gobernadores y líderes, pensar que, tengo una razón para dudar de la decisión que tomaron. Por lo tanto, Dios le dice al apóstol Pablo que él estableció las autoridades, y por esa razón, en el versículo 7 del mismo capítulo dice, con respeto y honra, y tenemos que decirnos a nosotros, tenemos que decir, cuando un líder toma decisiones que no nos gusten, tenemos que decirnos a nosotros, Dios los estableció. Probablemente tengan razón. Tal vez tengan más conocimiento y más experiencia que yo, y puede que yo esté equivocado, y es muy difícil hacerlo. Sé que en los años que estuve en la facultad, cuando era el decano de la facultad, y también como pastor principal, no me gustaba cuando perdía un voto. Pensaba que tenía todo lo necesario y estaba profundamente comprometido con el bien de la iglesia y del seminario. Pero si mis compañeros votan 19 contra 4 en mi contra, tengo que decirme, puede que tengan razón. Tal vez yo esté equivocado, y tengo que respetar que muchos de los que respeto tienen otra visión al respecto. Así que nuestro primer paso es respetar a las autoridades, creyendo que Dios las estableció. Si consideramos el tema del honor y respeto a las autoridades, tenemos que preguntar, ¿respetamos a los tiranos? ¿Respetamos a aquellos que ordenan algo que es claramente malo? Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, trata esta pregunta. Abordó este tema porque era un francés que estaba viviendo en el exilio en Suiza debido a que era peligroso para él. De hecho, había posibilidades de que lo mataran si hubiera vuelto a Francia. Era formador de pastores, dirigió un seminario, entre otras cosas, y muchos de sus estudiantes volvieron a Francia y fueron asesinados. Había puntos de vista diferentes sobre ese gobierno y dijo, si un gobierno es corrupto, si alguien está seguro de que manda un tirano, entonces los que están en ese estado deben acatar lo ordenado por el magistrado menor. No te rebelas y tomas tu propia dirección, buscas otro magistrado. En ese tiempo habría sido una variedad de fuerzas, duques y otras autoridades, nobles de diversos tipos, y habría dicho, acércate a ellos y ríndete. Si tienes que rebelarte contra un rey, asegúrate de que estás obedeciendo a otra autoridad. Ese es el principio general, probablemente sea muy sólido. Si no puedes respetar a alguien que está por encima de ti en el trabajo, acude a alguien a quien puedas respetar. La Biblia cuenta con un número de casos de abuso de autoridad. En su historia, Faraón, por ejemplo, les ordenó a las parteras hebreas que cometieran genocidio, que mataran a los niños hebreos. Pero ellas se negaron, mintieron o lo encubrieron, afirmando, no podemos llegar a tiempo, las mujeres hebreas dan a luz demasiado rápido. Y se negaron a matar a esos niños. En Daniel capítulo 3, Nabucodonosor levantó una imagen de oro gigante y ordenó que todos la adoraran, pero los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no la adoraron, se negaron a inclinarse porque eso habría sido idolatría. Estaban dispuestos a someterse a la autoridad, estaban dispuestos a sufrir la muerte, y de hecho los arrojaron, como sabemos, a un horno de fuego, y Dios decidió preservarlos. Pero se negaron a obedecer.
pagaron el precio o estuvieron dispuestos a pagarlo, que es una de las cosas que decimos cuando hablamos de la desobediencia a las autoridades. Debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias. Esto se muestra, por ejemplo, en Hechos 4 al 5. Mientras los apóstoles predican el Evangelio, las autoridades de Jerusalén se enojaron mucho y dijeron, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, pero los discípulos se negaron. Dios les dijo que predicasen. Jesús les dio la comisión de predicar el Evangelio. Y ellos dijeron que seguirían haciéndolo. Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, podemos decir que a veces tenemos la obligación de desobedecer. Cuando es una orden directa que es contraria a la ley de Dios, no quiere decir que estemos sin leyes. Tenemos que respetar a los gobiernos corruptos cuando dicen o hacen lo que están bien. En otras palabras, un gobierno malo o un gobierno que es corrupto de ciertas maneras puede que siga teniendo buenas cosas y haga un gran trabajo en su sociedad, ya que el caos o la anarquía serían peores que una forma sobria o inestable de gobierno. Así pues, Nerón fue el emperador del imperio cuando Pablo escribió Romanos 13, del 3 al 4, y dijo que los gobernadores sí promueven la justicia. Estas son sus palabras. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Eso quiere decir que Pablo llamó a Nerón servidor de Dios porque infundía terror ante las malas conductas, y los romanos tenían un Estado de derecho y castigaban el mal, lo que hacía la vida más segura. Podías viajar, por ejemplo, sin temor, gracias al Estado de Derecho del Imperio Romano. Continúa diciendo, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. La espada aquí representa el poder punitivo del gobierno, que incluía la capacidad de resistir a un ejército que atacase o invadiese, aunque ese es el tema de nuestro curso aquí. Creo que existe lo que se llama la guerra justa. Cuando un invasor ataca y mata al inocente, es correcto y bueno parar dicha invasión para detener el derramamiento de sangre. Hay ciertas normas que los teólogos y especialistas en etiqueta han formulado para que sea guerra justa. Tiene que haber probabilidad razonable de éxito. Tiene que tener en mente evitar la muerte de los civiles. Tiene que existir la proporcionalidad. Y debe llevarse a cabo con amor interior. Es decir, si rechazas a un invasor, en realidad amas al invasor, no solo a tu propio país. Estás haciendo el bien. Estamos haciendo el bien cuando detuvimos a los nazis y a los imperialistas japoneses. Estaban perjudicándose a sí mismos y a su propia ciudad de sus formas de guerra. Así que la espada representa la defensa de la gente y también el castigo de los malhechores, el castigo de los asesinos o de las personas violentas. Por ello, tanto si el agente del gobierno lo sabe como si no, tanto si cree en Dios como si no, son servidores de Dios. Dios tiene un propósito, y dicho propósito incluye la justicia en la sociedad. El quinto mandamiento plantea preguntas, ¿o no? Queremos honrar a nuestro padre y madre, y es estupendo que hoy en día parezca haber aumentado el deseo de conocer, amar y apreciar a los padres. Debe elogiarse a esta generación por ello. Pero también tenemos preguntas. La pregunta es la siguiente: ¿qué debemos hacer si un gobierno se ha hecho corrupto o si estamos trabajando para una sociedad anónima corrupta? Bueno, tal vez hablemos de las sociedades anónimas más adelante, pero ahora hablemos de los gobiernos. En Romanos 13 dice, respeta a las autoridades gobernantes. Ellos son los agentes de Dios para hacer justicia. Pero hay otro capítulo en la Biblia que podríamos decir que es un contrapunto y que necesita mantenerse en tensión creativa con Romanos 13. Se trata de Apocalipsis 13. Describe el gobierno que se ha vuelto loco y debe resistirse. Voy a leerles Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 7. Apóstol Juan tiene una visión y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Esa es una imagen del aliado del mismo Satanás, descrito en Apocalipsis capítulo 12. Satanás ve y llama a esta bestia. Representa el poder, los cuernos son el poder, las cabezas la autoridad, las diademas son las coronas, y así es el gobierno. Es poder, más norma, más corona, y tiene nombres blasfemos en sus cabezas, es decir, es un gobierno que se ha entregado a la blasfemia. Un poco más adelante continúa diciendo, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Así que a veces Satanás otorga autoridad a los poderes de la tierra, y sigue diciendo, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así que la gente está siguiendo a esta autoridad que parecía haber llegado a la cúspide de la muerte y de alguna manera sobrevivió. Muchos líderes corruptos han llegado a un punto en el que casi se les quita el poder, casi los asesinan, y eso se refleja aquí. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? La pregunta, ¿quién como la bestia? Es como la pregunta que se suele hacer a las personas en la Biblia. ¿Quién como el Señor? Tenemos un gobierno que está usurpando el nombre de Dios y las preguntas que proclaman su autoridad. ¿Quién puede luchar contra la bestia? La pregunta es, ¿quién podría luchar contra Dios? Y la bestia está reclamando los poderes divinos y de hecho se le está adorando. Sucede muy a menudo en los gobiernos seculares, tratan de deificarse a sí mismos y también adorarse. En los días de los apóstoles había algunos, no todos, algunos emperadores que insistían en la adoración. Había una larga tradición en el imperio y el emperador con respecto a la adoración, pero poco a poco entusiasmaba la mayoría del tiempo. Ofreces una oración para el emperador una vez al año, pero algunos emperadores se querían ser adorados como si fuesen dioses o semidioses, manifestaciones de Dios en la tierra. Uno llamado Domiciano le dijo a la gente que se le llamaría mi Señor y mi Dios. Si lo veías, dirías, hola, mi Señor y mi Dios. De lo contrario, sufrirías las consecuencias. Esto fue cierto hace mucho tiempo, pero también es verdad en tiempos más recientes. Los gobiernos se presentan a sí mismos como líderes, los cuidadores o el padre del país. Los monarcas y los tiranos del Medio Oriente han sido conocidos por hacerlo, al igual que los comunistas. Stalin se hacía llamar el padre de toda la tierra de Rusia, y Mao se veía a sí mismo como el líder, el héroe, el salvador del pueblo de China. Hubo un líder comunista albanés que dijo que Albania era toda la religión que necesitaba un albanés, así que querían adoración, quería que se les reverenciara como Padre y Salvador, y es imprescindible que nos opongamos a ello. Debemos saber que hay una tendencia en los gobiernos, líderes, a veces en los grandes líderes económicos de reclamar un estado divino. Hagamos una pausa por un momento y asegurémonos de conocer nuestras obligaciones. Nos negamos, nos resistimos cuando las autoridades reclamen deidad para sí mismos, pero seguimos teniendo obligaciones de acuerdo con Romanos capítulo 13. Pagamos impuestos, mostramos respeto a todos, mostramos especial respeto, la Biblia lo dice muchas veces, a los líderes de la iglesia. Pablo dice, por ejemplo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pongamos atención, pues la Escritura nos dice, no pondrás bozal al buey que trilla. También en la Escritura nos dice, digno es el obrero de su salario. Y más adelante, también la Escritura nos dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. En otra parte, en el libro de Hebreos se nos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Mira lo que hace la piedad. Observa cómo un líder ama a su familia, a sus hijos. Imítalo. Aprende de los líderes excelentes de tu alrededor. En Hebreos 13 también se nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Respeta a tus líderes, en otras palabras, para que puedan disfrutar el sacrificarse por ti. Sabrán entonces que su trabajo no es en vano, que están trabajando duro para tu bien y que tú les estás recibiendo, y se dedicarán de nuevo a esa tarea. Esa es otra manera de volver al principio de este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y a tus padres y madres espirituales, al igual que a tu padre y madre físicos, para que te vaya bien, para que tus días se alarguen en la tierra. Hay muchas bendiciones que se pueden obtener si escuchamos con cuidado, respetamos, seguimos e imitamos a nuestros líderes, y si hacemos lo que sea más fácil, ellos nos sirven y debemos respetarlos por ello.